Fue mi sobrino el primero en decirlo. Alguien está caminando sobre el techo. Pero lo peor fue que a esa cabaña le faltaba un techo. Me llamo Gibran y esta historia pasó hace 5 años, en unas vacaciones familiares en Valle de Bravo. Íbamos 8 personas: mis papás, mi hermana, su esposo, sus 2 hijos, mi novia y yo. Habíamos rentado una cabaña por Airbnb, que según las fotos estaba en medio del bosque. Muy bonita, toda de madera y con un estilo rústico. Ya sabes, tejamanil en el techo, chimenea y hasta un columpio colgado de un árbol enorme frente a la entrada. La llegada fue tranquila. Era julio, hacía calor y el camino olía a tierra mojada porque había llovido esa misma mañana. La cabaña no tenía vecinos cerca, solo árboles y monte. Todo estaba bien, hasta que cayó la noche. Mi sobrino Emiliano tiene 6 años. Es un niño callado pero muy observador. Esa primera noche, mientras cenábamos, soltó una frase que nos dejó a todos helados. «Ya se subió otra vez». Le preguntamos qué decía y con toda la tranquilidad del mundo respondió: «El señor que camina por el techo». Pensamos que se lo había inventado o que lo había soñado, pero no fue la única vez que lo dijo. Cada noche, a la misma hora, como entre las 2 y 3 de la mañana, el niño se despertaba diciendo que había alguien sobre el tejado. Y aquí va lo raro. La cabaña sí tenía tejamil, pero solo en la parte de enfrente. Toda la parte de atrás, la más amplia, no tenía láminas, ni tejas, ni nada. Era una especie de terraza con vigas descubiertas. Imposible que alguien caminara ahí sin caerse. El tercer día algo me sorprendió a mitad de la noche. Se escuchaban pasos pesados, lentos, como si alguien caminara con botas sobre madera vieja. Me quedé quieto, escuchando. Venían del techo y no era solo mi imaginación. Mi novia, que estaba acostada a un lado de mí, abrió los ojos y me preguntó: «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Nos quedamos en silencio, los dos con la respiración contenida, hasta que los pasos se detuvieron justo encima de nosotros. Y luego se escuchó algo que no sé cómo describir, como si alguien dejara caer un costal lleno de piedras o quizá huesos. Al día siguiente decidimos revisar el techo. No encontramos nada, hasta que mi cuñado, que es más alto, metió la mano entre las vigas del tejamil, sacó algo envuelto en un trapo viejo y amarrado con hilos rojos. Lo abrimos. Adentro había una pequeña figura hecha de ramas secas, envuelta con cabello humano. Tenía clavos oxidados, clavos en los brazos y en la cabeza. Ahí fue cuando entendimos que esa cabaña no estaba sola, que alguien, o quizá algo, venía todas las noches a buscar eso. Esa misma tarde decidimos hacer maletas y nos fuimos. Y aunque ya ha pasado un tiempo, Emiliano aún recuerda al señor del techo. Solo que ahora, cuando juega en su casa, a veces señala al cielo y dice: «Ya llegó de nuevo». Si esta historia te puso los pelos de punta, espérate a la última, porque ahí no solo hubo brujería. Hubo alguien que jamás debía salir con vida de esa casa. Suscríbete a Una Historia para No Dormir, activa la campanita y quédate hasta el final, porque aquí no contamos historias comunes, aquí te contamos historias para no dormir. Me llamo Rafael, y esto que te voy a contar ocurrió hace ya varios años, en un rancho de Veracruz. Mis abuelos vivían allá, y cada verano mi familia hacía lo posible por pasar al menos una semana en el pueblo, para no desconectarnos de nuestras raíces, como decía mi mamá. Ese año fuimos 3 familias completas. Éramos 15 en total. Mi primo Brandon y yo, que teníamos como 17, 18 años, estábamos más interesados en explorar que en convivir con los tíos. Nos gustaba mantenernos entre los canales, ir al río, a caminar por las veredas que rodeaban el pueblo. Una tarde, justo antes de que oscureciera, nos encontramos con algo que parecía una casita abandonada. Era de madera,
techada con palmas, sin ventanas, y con la puerta apenas sostenida por una bisagra oxidada. Brandon dijo que ya la había visto otras veces, pero que nunca se había atrevido a entrar solo. Ese día lo hicimos. Adentro olía tierra húmeda, pero también algo más. Algo entre cera, sudor rancio y carne quemada. En el centro del cuarto, sobre el suelo de tierra, había 4 velas negras que formaban una cruz. Las 4 estaban encendidas, pero no había nadie ahí. Encima de un tapete de petate había una muñeca de trapo con la cara vendada. Estaba amarrada con listones rojos. La vela más cercana a mí tenía algo escrito con sangre seca: Tonali. Brandon dijo que era una especie de palabra en náhuatl, pero no sabíamos qué significaba. Y en un acto que aún no me explico, mi primo tomó una de las velas y la guardó en su mochila. Esa noche Brandon no cenó. Se fue directo a acostar diciendo que le dolía la cabeza. A la medianoche lo escuchamos gritar. No eran gritos normales. Eran como palabras, como rezos pero forzados, como si le doliera decirlos. Mi tía, su mamá, fue la primera en llegar al cuarto. Brandon estaba sentado en la cama, los ojos abiertos con platos, mirando al techo, repitiendo una frase sin parar. Pero no era español, no era nada que conociéramos. Yo grabé un audio porque nadie me creía. Luego se lo enseñamos al señor Abel. Era un anciano del pueblo que había sido maestro y hablaba algo de náhuatl. Cuando lo escuchó, se le cayó el celular de las manos. Dijo que lo que Brandon repetía era: yo no me fui, me quedé en la vela. Esa misma noche quemamos la vela que Brandon se trajo, pero desde entonces algo cambió en él. No volvió a dormir bien. A veces hablaba solo. Le salían moretones en los brazos, marcas que parecían manos, y cada vez que intentábamos preguntarle si recordaba lo que dijo, se ponía muy agresivo. Una vez incluso me intentó morder. Y hace unos meses me escribió por WhatsApp, solo me puso 3 palabras. ¿Tú lo oyes? No supe qué responder. Desde entonces, cada vez que se va la luz aquí en casa, siento el mismo olor que olía en aquella casita. Cera derretida, sudor rancio y carne quemada. Me llamo Andrea, soy de Puebla, y hace 3 años viajé con mi novio a Oaxaca. Buscamos desconectarnos de todo: playa, sol, mariscos, cero señal. Nos quedamos en Puerto Ángel, pero desde que llegamos yo sentía algo extraño. No era miedo, más bien era como una ansiedad que no podía explicar. La señora que nos rentó el cuarto era de las que hablan bajito y te miran sin parpadear. Cuando le preguntamos por playas poco conocidas, nos mencionó una: la playa de las ánimas. Pero lo dijo tan bajito que casi no la oímos. Agregó que no estaba en los mapas, que los turistas no iban, pero que si queríamos estar solos, podíamos seguir una vereda detrás del mercado y caminar 1 hora. Así que lo hicimos. Y sí, encontramos la playa. Era preciosa, pequeña, rodeada de riscos, con una arena negra que brillaba bajo el sol como si tuviera cristales. No había nadie, no había huellas, no había basura, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí en años. Pusimos la toalla cerca de una roca y empezamos a meternos al agua, pero al caminar hacia la orilla, vi algo clavado en la arena. Parecía ser una cruz de piedra, no madera, no improvisada, sino una cruz de cantera entera, justo donde rompían las olas. Me acerqué y me congelé. En la base tenía un nombre grabado. Era mi nombre, Andrea Gómez H., con fecha de nacimiento y sin fecha de muerte. Le grité a mi novio, pero él ya estaba en el agua. Le hice señas para que saliera, pero él solo se rió. Fue la última vez que lo vi sonriendo. Esa tarde todo cambió. El agua, que era cristalina, se volvió turbia de repente, como si una mancha negra saliera del fondo. Mi novio empezó a toser, a gritar dentro del mar. Dijo que algo le jalaba los pies, que había manos allá abajo. Corrí hacia él, pero no alcancé ni a meterme. El agua se lo tragó.
sin una ola, sin un sonido, sin espuma. Solo desapareció. Grité, lloré, corrí por ayuda, pero cuando regresé con 2 pescadores, la playa ya no estaba. No estoy hablando de que se había ido la marea. Estoy diciendo de que no existía el camino. Donde estaba la vereda, ahora había monte cerrado, como si alguien no hubiera pasado por ahí en años. Uno de los pescadores me dijo algo que no entendí en ese momento. Cuando alguien pisa esa playa, deja algo allá. Pero cuando alguien desaparece, no se lo lleva el mar, se lo queda la tierra. La policía no hizo nada, nunca encontraron el cuerpo. Yo volví a buscar la playa meses después con un guía local, pero nadie la conocía. Hoy sigo soñando con la cruz, pero ahora tiene 2 nombres grabados y la fecha de muerte del segundo es mañana. Mi nombre es Omar y esta historia comienza cuando mi papá murió. No nos llevamos bien. Se fue de casa cuando yo era niño y aunque hablábamos de vez en cuando, su muerte no me pegó tan fuerte. Al menos no al principio. Me enteré por una tía que lo habían enterrado en el pueblo donde nació, en San Luis Potosí, un lugar llamado Santa Mónica del Monte. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida, pero me sentí obligado a ir. Tal vez por cerrar ese capítulo, así que renté un auto y fui solo. El pueblo era extraño, de esos donde la gente te mira como si te conocieran, pero nadie te saluda. Llegué en la tarde y me hospedé en una pequeña posada frente a la iglesia. Cuando pregunté por la tumba de mi padre, una señora me preguntó algo que no entendí al principio. ¿Usted sí fue avisado? Le dije que no, que solo venía al entierro. Me dijo que entonces tuviera cuidado, que no fuera a pasar por la calle de las 4 cruces. ¿Por qué?, pregunté. Porque si solo ve 3, la 4ª es para usted. Pensé que solo era una de esas supersticiones del pueblo y la ignoré. Al día siguiente salí a caminar. Buscaba el panteón viejo, pero me perdí entre las callejuelas empedradas y ahí la vi. Una calle larga, recta, sin casas, con 3 cruces blancas a lo largo de un muro bajo. 3. La 4ª la estaban cavando. No era una cruz aún, era un hueco en la tierra. Había tierra recién removida, una pala clavada al lado y una vela blanca encendida en plena luz del día. Sentí algo raro, como si me estuvieran viendo. Me regresé al cuarto de inmediato. Esa noche soñé con mi padre, pero no era él como lo recordaba. Estaba más joven, con los ojos abiertos, como si llevara días sin dormir, y me decía algo una y otra vez. Te tocaba a ti, no a mí. Me desperté empapado en sudor. En el buró junto a la cama había un mechón de cabello que no era mío. No corto como el mío, era largo y oscuro, amarrado con hilo rojo. Al día siguiente me fui al panteón. Quería ver la tumba, estaba fresca, una lápida improvisada, pero cuando leí el nombre no decía Omar Padre, sino que decía Omar S., igual que yo. Fecha de nacimiento, la mía. Fecha de muerte, hace unos días. Me fui, manejé de regreso sin parar, sin mirar atrás. Pero desde entonces cada vez que me duermo vuelvo a ese pueblo. Veo las calles, veo la cruz, y cada vez hay menos tierra sobre la tumba. A veces escucho que me llaman por mi nombre desde dentro. Estas fueron historias reales, o eso dicen quienes las vivieron. Y si alguna vez tú también sientes que te están observando desde el techo, o que el mar te quiere tragar, recuerda, no todos los lugares están en los mapas por una razón. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue una historia para no dormir. Suscríbete, comparte, y si esta noche sueñas con una cruz blanca que tiene tu nombre, no despiertes, porque allá alguien ya está acabando para ti.